Para quienes estén sumando a nuestro canal, les contamos que somos Tomás y Agus, una pareja que está navegando en velero hace ya 5 años. De manera muy resumida, le hemos dado media vuelta al mundo en nuestro primer barco, donde navegamos desde los Estados Unidos, cruzando el Caribe, atravesando el Canal de Panamá y cruzando todo el Océano Pacífico hasta Australia, donde decidimos vender el barco. Por más que no le hayamos dado la vuelta al mundo todavía, sabemos que si seguís para adelante, tarde o temprano llegarás al mismo lugar donde saliste. Y en los últimos episodios les presentamos a nuestro nuevo velero, que salvamos del abandono y que en este episodio vamos a terminar de navegar hasta Fort Lauderdale, donde empezamos nuestro viaje hace ya varios años. Bienvenidos a otro episodio del viaje de Bohemia. Acaba de entrar terrible viento al anclaje, pero no quería dejar de compartirles un gran tip de viajero a viajero. Como saben, con Bohemia estamos dando la vuelta al mundo, yendo de país en país, y muchas veces el desafío más grande que tenemos cuando llegamos a un nuevo puerto es la conexión a internet. A veces el simple desafío de encontrar un Uber, bajarse Google Maps, por ejemplo, si encontrar las autoridades del puerto, o subir un posteo diciendo llegamos, estamos todo bien, es súper difícil porque nos pasamos recorriendo toda la ciudad buscando una red pública Wi-Fi. Es por eso que queremos recomendarle a Saily, que es un servicio de eSIM que te permite tener conexión en más de 180 países y 8 regiones en todo el mundo. El servicio de Saily te permite ahorrar en costos de roaming y es muy simple de usar. Simplemente lo que hay que hacer es, primero, descargar la app. Número 2, se elige un plan y ahí van a poder usar el código Bohemia para un 15% de descuento. Número 3, hay que activar el plan antes de viajar y cuando aterrizás o llegás a un país nuevo, ya tenés conexión a internet sin la necesidad de conectarse anteriormente. Saily cuenta además con soporte 24/7 vía chat y en el caso de que tu dispositivo no sea compatible con eSIM, tiene devolución garantizada. De esta manera vas a evitar la típica estafa de los aeropuertos con las tarjetas SIM truchas y es compatible tanto para dispositivos Apple que usan el sistema operativo iOS como los teléfonos que usan Android. Pueden visitar saily.com/bohemia o si no le dejamos el link en la descripción. Chau y muchas gracias. Bienvenidos a otro episodio de Viaje de Bohemia. Estábamos a punto de salir y se rompió la manguera de entrada de agua del barco. Se empezó a llenar la centina del motor y por suerte la agarramos mientras estábamos anclados. Y no pasó mientras estábamos navegando. Así que ahora tenemos que abrir esto y tenemos que ver cómo lo arreglamos. Probablemente podamos ajustar la manguera. La manguera del impeller se rompió, hizo tac. Y si esto pasa en navegación, te quedas primero sin agua en el motor y segundo, te puede hundir el barco si se te rompe cuando no estás. Porque esto viene de agua de afuera, directamente del casco para refrigerar. Rompió ahí porque está en el codo, no está en la unión. El plan acá va a ser cortar la manguera un par de centímetros por debajo y después volver a calzarla. Estas mangueras tienen adentro un filamento de metal, así que hay que tener una pinza como para poder cortarlo. Como que se rompió ahí, no estaba el alambre. Y después se fue como, ves, descuajeringando. Ok, siempre vale aclarar que en este tipo de aplicación se recomienda usar doble abrazadera porque hace una mejor unión y además es más seguro. Pero bueno, tengo abrazaderas, no lo voy a poner porque la manguera está muy viejita, tengo miedo que se vuelva a romper, pero cuando reemplace todo voy a meterle doble abrazadera que es mucho más segura que una sola. El agua, ok, no pierde, estamos bien.
apenas llegamos a puerto hay que cambiar esa manguera. Llegó el momento de irnos. La macana es que el ancla es pesado, la cadena también, y el malacate eléctrico, que es lo que me ayuda a levantar el ancla, no estaría funcionando. Así que voy a tener que hacer todo a mano, como hice toda la vida, básicamente. Tengo un poquito de fe, un poco de esperanza. Voy a ver si en una de esas revivió, pero no creo. Ok, nos quedan 220 millas para lo que es Key Biscayne y 250 hasta Fort Lauderdale. Vamos a ver si paramos antes, si no paramos antes. No sabemos cómo está el clima, pero sabemos que tenemos que llegar. Así que, avanti, vamos. No. La botavara está muy baja, por eso no podemos poner el Bimini porque lo choca. Ahí agarro a Tommy. Ay, sí, sombra. Estamos teniendo cuidado porque está lleno de bochas, de bochitas con jaulas o no sabemos qué es, pero hay que tener mucho cuidado porque como estamos a motor se puede enganchar en la hélice y ya sabemos que se puede romper o puede pasar algo, la verdad que no queremos, pero está lleno, parece un campo minado, es tremendo, hay que tener mucho cuidado y no se ven tan fáciles. Mirá, todas jaulas para cangrejos. Acá vienen los pescadores y ponen líneas con jaulas y vienen y las juntan. El tema es que son trallas puestas. No hay forma de verlas si no es de día. Inclusive de día es complicado. El barco es oficialmente una municipalidad. Lo digo porque estoy todo el día tomando mate. Hoy fue un día muy tranquilo, casi nada de viento, así que estamos yendo todo a motor, lo cual está bueno porque estamos promediando 6 nudos, lo cual está más que bien. Pescando pasivamente, viendo si sale algo. ¿A vos? ¿Qué haces? ¿Qué lees? El paso a paso de la ley de atracción. Bueno, cambió la cosa de un momento para otro. Empezó a aumentar el viento y en cuestión de, no sé, 15-20 minutos se despejó el cielo, no hay más nubes. Y estamos navegando casi a 7 nudos en 15 nudos de viento más o menos. Tenemos la Genoa por delante y la mayor con un puño de rizo más o menos. Está divino esto. Velocidad. Bueno, ahora bajó 5.8, 5.5. Está divino, ahora sí está muy lindo. Y vamos a ver acá la escora del barco. Super nice, como dirían en Puerto Rico. Estoy calculando más o menos 22 horas más hasta Key Biscayne, que nos queremos tirar a dormir ahí un ratito antes de seguir para Fort Lauderdale. 20 horas más, quiere decir que hoy va a ser la última noche en esta travesía, total de 4 noches. Qué lindo.
súper contentos. Nos tocó una muy buena ventana de viento y esperemos que los siguientes 2 días sigan así de placenteros. Una cosa llegó a la otra y decidimos parar en No Name Harbor, en Key Biscayne. Esto es justo afuera de Miami. La verdad que la navegación venía bastante calurosa, poco viento, mucho motor. Estamos cansados, estamos sin comida y dijimos listo, vamos, basta. Frenamos en No Name, dormimos la noche y mañana seguimos para Fort Lauderdale. Así que Agus está preparando las defensas, ahí. Y por allá atrás está Miami, justo en el fondo. Está re lindo. Con Agus vivimos acá durante 4 meses en pandemia. Yo me he quedado sin trabajo y nos fondeamos acá, vivimos prácticamente gratis. Cargábamos agua por allá y yo daba clases de kitesurf con unos amigos allá en el banco de arena. Así que este es un lugar muy lindo, muy especial para nosotros. Ya. Bueno, y con esto vamos a dar por terminado las 750 millas de Pensacola hasta Miami, Key Biscayne. Bien. Este fue el mismo lugar donde nos habían echado, así que volvimos. Así que bueno, dimos media vuelta al mundo y volvimos al mismo lugar. Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos despedimos de este lugar que nos dio un montón. Nos vamos de Key Biscayne, No sabemos contentos. bien a dónde, pero bueno. Porque nos dijeron que nos teníamos que ir porque estuvimos demasiado tiempo, y es verdad. Pero bueno, es como que la vida nos dijo chao. La vida nos dijo que nos teníamos que ir y ya nos estamos yendo. Escuchar los mensajes. No te barco. Bueno, el mundo es redondo, siempre volvés donde llegas. And a good Wednesday morning to you. We're coming on the air early with some breaking news. Hurricane Idalia now slamming Florida's Gulf Coast after rapidly intensifying into a major Category 4 storm overnight. That region feeling destructive winds. Mojó toda la cámara. Bueno, esto sigue filmando. Voy a limpiar rápido la cámara, que como pueden ver hay muchas olas, se está acercando el huracán. Si bien estamos lejos, pero le tenemos que meter para llegar a Fort Lauderdale. Estamos en Miami. Así que, bueno, así estamos. Deseenos suerte, que está heavy. Estamos en Fort Lauderdale y estamos a punto de dejar este muelle. Este muelle fue nuestra casa los últimos meses. Sabemos que el canal está medio dado vuelta, así como que historias que van y vienen, pero bueno, es un reflejo de nuestras vidas. Estamos en muchísimo cambio en este momento, pero puntualmente esto es Fort Lauderdale y estas son las horas previas a dejar el muelle, que fue nuestra casa por los últimos días. Meses. Hace 3 años estábamos en esta misma propiedad con Bohemia 1 y ahora volvimos con Bohemia 2. Ahí está Bohemia, solita. Esta Bohemia. La realidad es que después de un par de meses de estar trabajando en diferentes cosas, decidimos que no queremos estar más en un muelle y preferimos estar anclados, es decir, ahorrar un poco más de plata todos los meses y encima estar con otra mentalidad. Así que eso es lo que estamos haciendo, usando los últimos 2 días del muelle para lavar alfombras, lavar carpetas del cuarto, lavar el cambucho del ancla, cargar combustible, todas esas cosas que con un muelle hace que sea todo mucho más fácil. Voy a aprovechar para mostrarles un poco de la propiedad. Esto es Fort Lauderdale, cerca de Las Olas Boulevard.
para quien les interese, es una excelente zona para vivir a bordo y arreglar el barco. Porque acá a unas pocas cuadras hay un montón de locales náuticos que tienen un montón de beneficios para quien está armando un barco de cero. Ahí vive Jim, ahí vive Mike. Ambos están hace muchos años acá. Y esta es la pileta. Y por allá tenemos para lavar ropa. La realidad es que hay un montón de gente que vive en barcos que nunca navega. Muchas veces son gente de edad mayor que ya no le da más el cuerpo. Y tienen el barco y la verdad que pueden vivir de una manera muy económica. Por acá está la lavandería. Tenemos un lavador, un secarropas, duchas, ahí, bueno, una ducha, o sea, mantenimiento. Cambió un montón en la zona en los últimos 3 años. Hay muchos desarrollos inmobiliarios. Ahora está esta empresa que está vendiendo estas casas prefabricadas que explotan, que son, bueno, emociones muy encontradas al respecto. Este lugar fue para nosotros un lugar fácil de armarnos y equipar un barco. Uno de los grandes beneficios de Estados Unidos es, lamentablemente, Amazon. Nosotros recibimos todos los paquetes acá, en la puerta. Simplemente los apoyan ahí y los recibimos, lo cual es una cosa buenísima. No se dan una idea cómo ayuda a poder buscar online el mejor precio de casi todo y recibirlo a veces menos. Estamos despidiendo de Miami, estamos con muchas ganas de algo nuevo, ya que estuvimos bastante tiempo quietos acá, que para nosotros estar quietos significa un par de meses, así que ya era hora de alzar nuevamente las velas e ir hacia un rumbo completamente nuevo, a ver qué nos depara esta vez la vida. Así que bueno, gracias por tanto.